Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a presentarles nuestro Scavenger Hunt. La primera operación unitaria que podemos encontrar a la mano en nuestra casa es la trituración. Una aplicación en alguna industria, en la alimentaria, a la hora de secar y luego triturar un grillo para lograr la harina de grillo alta en proteína. Y nosotros pudimos encontrar en esta trituración un ejemplo como la licuadora, que en este caso está sucia porque la acabo de usar y me di cuenta que es una operación unitaria, o una maceradora con la que hacemos pasta de ajo. Vemos que las variables y parámetros son la velocidad de las aspas de la licuadora o del equipo que esté triturando o macerando, la potencia que esta requiere para trabajar, pues hay licuadoras que necesitan más o menos potencia, y tener en cuenta el grado de molienda del producto. Entonces, pues hay que tener en cuenta estas variables y parámetros para poder estandarizar de alguna forma este proceso. Hola, yo vengo a hablarles sobre una de las operaciones unitarias que podemos encontrar en nuestras casas, que es la filtración. En este caso voy a tomar de ejemplo el filtro del agua. Una de las variables y parámetros que evidentemente podemos hablar es del filtro, o sea, del tipo de filtro que tenemos y la porosidad que tiene ese filtro. Además de eso, podemos hablar sobre el tamaño de las piedras que puede llegar a necesitar el filtro, también de su porosidad que puede llegar a tener. Otro parámetro o variable es la cantidad de agua que puede aguantar el equipo, entonces toca tener eso en cuenta. Uno de los fenómenos de transporte que tiene esta operación unitaria es la transferencia de masa. Y ya para culminar, podemos decir que esta operación unitaria la podemos encontrar en la industria alimentaria, como un ejemplo sería la producción de cervecería o de café. Otra operación unitaria que encontramos es la centrifugación. En este caso, las lavadoras y secadoras utilizan un tambor grande que gira gracias a un motor eléctrico que les transfiere tracción por medio de poleas y correas. El fenómeno de transporte involucrado es de momento, y las variables y parámetros importantes sería el control de la velocidad de giro y el volumen o capacidad de la máquina. Además, en caso de usarse para la separación, debe tenerse en cuenta que solo se pueden separar sólidos de líquidos de diferentes densidades. Finalmente, una aplicación es en la industria alimentaria en la extracción de proteínas. Otra operación unitaria es el intercambiador de calor, y lo podemos ver cuando, por ejemplo, preparamos arroz en nuestra cocina. El fogón de la estufa es la fuente de calor que se transmite a la olla, luego a los ingredientes y finalmente a los alrededores. En esta operación unitaria se pueden ver fenómenos de transporte como por ejemplo el calor y también transporte de masa cuando se seca el arroz y se evapora el agua. Para esta operación unitaria se pueden variar la temperatura, la presión, el volumen del equipo y el tiempo, según sean las especificaciones de las sustancias que se manejan. Finalmente, esta operación unitaria se puede ver en la industria cuando se refina petróleo. Hola, ¿no les pasa que con el frío capitalino se antojan de una bebida caliente con un café instantáneo? Pues bien, yo ya tengo el mío. Para eso agregué leche y café en polvo a mi pocillo. Después necesité mezclar, por lo que implementé la operación unitaria de agitación, mezclando con mi cuchara los dos ingredientes en estado líquido y sólido. Es interesante ver cómo se vuelve una mezcla homogénea, pero es más interesante aún poder identificar los tres fenómenos de transporte implícitos en este proceso. Gracias a la transferencia de momentum, debido al movimiento que se hace en el café, la transferencia de masa entre la leche y el polvo es más rápida, y a causa de este movimiento hay una transferencia de calor del sistema a los alrededores debido a una diferencia de temperaturas. Si miramos esto a una escala industrial, podemos ver cómo en la industria que produce arequipe o cemento se implementan tanques de agitación para mantener en constante movimiento las mezclas y evitar problemas de secado. Para lo anterior es necesario tener en cuenta variables como la velocidad angular del molinete, el tipo de aspas, así como las propiedades mecánicas y termodinámicas de las sustancias en cuestión.